tardes, mi nombre es Rosalinda. Actualmente estudio en la UNAD la carrera de Ingeniería en Logística y Transporte. El día de hoy vamos a exponer acerca de nuestro proyecto final en la materia de formulación y evaluación de proyectos a cargo de la profesora Luz del Carmen Corte Monroy. En esta ocasión nosotros vamos a desarrollar un proyecto acerca de unas plantillas de la famosa empresa Nike. Como antecedentes, podemos observar y ver que la pandemia del COVID-19 trajo consigo el cierre de prácticamente todo lo que fue el continente asiático principalmente, en el cual Nike tiene muchísimas empresas. Todo esto es por cuestión de la mano de obra más económica y por algunas otras cuestiones. Esto trajo consigo que la marca empezara a difundir entre sus distribuidores que iba a haber un retraso en lo que eran las entregas de sus productos, lo cual empezó a traer complicaciones en los mercados y empezó a generar varios desconciertos. Entonces, analizando este punto, nosotros nos dimos cuenta que pues lo que necesitábamos era pues realmente quitar como tal lo que sería el continente asiático y pensar ¿qué podría hacer Nike para poder darnos un mayor periodo de tiempo para que las personas tuvieran zapatillas cómodas? Y en este caso, con el análisis de mercado que realizamos, nos dimos cuenta que si nosotros empezábamos a traer plantillas, podríamos empezar a la mejor a darle más tiempo a Nike para que trajera sus materiales. Pensando en este contexto, empezamos a investigar en Internet, por ejemplo, con ayuda de la INEGI, cuál era la edad promedio en la que las personas nos encontrábamos como para poder desembolsar pues una cantidad para obtener unas plantillas cómodas. Y en el caso de México nos íbamos a concentrar en las personas entre 25 y 45 años de edad, de los cuales logramos encontrar que pues más o menos los sueldos iban de 6,500 pesos a los 6,200 aproximadamente, entonces podríamos desembolsar esta parte de un gasto recurrente. Con el análisis, con el estudio de mercado, perdón, empezamos a hacer algunas preguntas, empezamos a estudiar como un focus group. Nosotros lo hicimos por temas de pandemia, lo hicimos en un grupo de WhatsApp y también utilizamos Teams para hacer una serie de preguntas, ¿no? Entre ellas se encontraba, pues, cómo consideraban a la marca, cada cuánto hacían el cambio de calzado, si eran solteros o casados, y la pregunta primordial era, ¿ustedes comprarían, si la marca Nike sacara en este momento unas plantillas, ¿ustedes las comprarían? Ustedes pueden ver que pues más del 50%, el 60% de los encuestados que fueron 15 dijeron que sí, y los otros de plano dijeron que no, que ellos definitivamente cambiarían el calzado. Entonces, basado en esto, nuestro proyecto es crear unas plantillas cómodas que pudiesen venderse al público. Como primer punto, bueno, dijimos el continente asiático no, nos íbamos a llevar la producción hacia un país europeo y de ahí pues tendríamos que exportar hacia México, que fue en donde empezamos a resolver si ellos podrían hacer esta parte, ¿no? Con el estudio técnico empezamos a revisar pues cómo íbamos a hacer las plantillas, en dónde iba a estar la localización de la planta, el organigrama, cuáles son los recursos que íbamos a obtener y nos dimos cuenta que mediante este estudio pues realmente no íbamos a quedarnos en el continente europeo, porque si en México tenemos una planta, pues íbamos a aprovechar la planta para que saliera todavía un poco más económica la plantilla y con esto beneficiar a lo que sería la población. ¿Por qué en México? Porque tiene muchísima población y además en el Estado de México, que fue donde realizamos la encuesta, más del 50% de la población se encuentra catalogada como personas de la clase media baja. Entonces, en base a eso, nosotros empezamos a hacer lo que fue el organigrama de cómo va a estar distribuido el proyecto, empezamos a revisar cuáles eran los recursos operacionales que teníamos, cuál iba a ser el proceso, cómo iba a ser nuestro modo de distribución, en el cual nos dimos cuenta que iba a ser una distribución aleatoria porque íbamos a poder emplear mediante ya empresas que se encuentran posicionadas en el mercado y vamos a poder realizar esta distribución. Entonces,
Después de esto, realizamos el estudio financiero. Nos dimos cuenta que hay un sitio en el cual podemos descargar sin ningún problema los estados financieros de la empresa Nike y podemos hacer varias cosas, ¿no? Dentro de los primordiales es que podemos hacer análisis verticales, horizontales, podemos ver cuál es el flujo de la empresa como tal y vemos que la verdad es que tienen una muy buena posibilidad de inversión. A esto le añadimos que pues la verdad es que es una empresa muy reconocida y realizamos algunas razones financieras como su liquidez, la solvencia y la rentabilidad. Ya entrados en el proyecto, lo que empezamos a revisar es que para poder realizar este proyecto como tal íbamos a necesitar una inversión inicial de 14.652.000 pesos y que íbamos a tener unos, digamos que unos retornos a esta inversión no del 100% de las ventas de las plantillas, porque como es un proyecto nuevo, no íbamos a vender el primer año el porcentaje completo, ¿no? Sino que iba a ir escalonadamente hasta llegar a un 80 o un 70% de la compra de las plantillas. Y aún así, vemos que, por ejemplo, en el estudio financiero, el que nos va a decir si el proyecto es viable o no es el BAN. Y podemos observar que el BAN nos da un muy buen rendimiento, nos da 6 millones y la TIR pues salió muchísimo más alta que la tasa de descuento que es del 12. Cabe mencionar que nosotros aquí elegimos el 12%. Sin embargo, actualmente en México hemos visto que esta tasa de descuento ha estado decreciendo, está ahorita en un 3,68%. Sin embargo, nosotros le vamos a poner el 12% por alguna eventualidad que llegara a ocurrir en el país. Vemos asimismo que también el análisis costo-beneficio nos da 1,45, lo que es bastante bueno, y que el periodo de recuperación de la inversión sería de 3 años, 11 meses, y esto sin tener el 100% de las plantillas vendidas, ¿no? Vemos que es un proyecto financiero que le traería muy buen resultado a la empresa, por lo que lo consideramos viable para realizar. Ahora bien, eh, dentro de lo que sería este proyecto podemos observar que la empresa como tal tiene una posibilidad muy amplia para poder hacer la oferta. Ellos ya cuentan con maquinarias, cuentan con un canal de distribución y si a esto le anexamos un canal de distribución que actualmente se encuentra mediante la unión o la fusión con una empresa como es DHL, Estafeta, que realizan entregas en un menor tiempo, podremos ver que este mercado incrementaría muchísimo. Entonces, el margen de ganancia sería muy bueno tanto para la empresa como para los mexicanos, porque las plantillas ya no tendrían los costos asociados a lo que sería una distribución de importación. Por ejemplo, si hubiéramos dejado Italia como el país fabricante, ya no estamos pagando el costo de importación, de exportación y traslado, lo que beneficia a los mexicanos porque el producto va a ser más económico y aunado a eso, cuando Nike fabrique en México, el costo de la paga que se le va a dar no es lo mismo que se paga en Europa. Entonces ahí también podríamos tener un beneficio e inclusive podríamos llegar en un punto de poder exportar hacia todo lo que sería el continente americano para que la empresa siga promoviendo todo lo que serían estas plantillas, ¿no? Bueno, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención y quedo de ustedes para cualquier aclaración y duda. Muchísimas gracias y que tengan excelente noche.